Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy que no quepo de la emoción. De verdad, la energía que siento hoy es palpable, y es que vamos a sumergirnos en un tema que, como dije antes, está incendiando las redes sociales, que nos tiene a todos, absolutamente a todos los fans de estos dos talentosos artistas con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, juntos en Italia. En San Valentín. Y por lo que parece de manera totalmente inesperada. Agarren sus palomitas, sírvanse esa bebida refrescante o ese café humeante que tanto les gusta, acomódense bien, porque este chisme es de los que te enganchan y no te sueltan. Vamos a desmenuzarlo todo, absolutamente todo, desde las fuentes que considero más confiables, aquellas que suelen tener la primicia, hasta las teorías más descabelladas que he encontrado navegando por los laberintos de Internet. Vamos a analizar fotos, vídeos, declaraciones de amigos cercanos, o no tan cercanos, todo lo que nos pueda dar una pista, por pequeña que sea, sobre si este reencuentro es real, si es una simple casualidad orquestada por el destino, o si, como muchos de nosotros esperamos con ansias, hay algo más, algo mucho más profundo y significativo detrás de todo este revuelo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de especulaciones y esperanzas, necesito pedirles un favor rapidito, algo que sé que harán con gusto si son como yo y les encanta este tipo de contenido, si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que se cruzan con mi canal, si les gusta el contenido que comparto, si les encanta el chismecito jugoso de las celebridades, ese que nos alegra el día, seamos sinceros, y sobre todo, si son fans incondicionales de Can y Demet. Suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Y lo más importante, activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Les prometo que siempre les traeré las últimas noticias, los mejores análisis, con mi toque personal, claro está, y por supuesto, muchísimo entretenimiento. Así que no lo duden a darle clic al botón de suscribirse ahora mismo. No se van a arrepentir. Bien, ahora sí, con todos a bordo y listos para el despegue, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Solo escuchar sus nombres juntos ya evoca recuerdos de una de las parejas más queridas, no solo de la televisión turca, sino de la televisión mundial. Protagonistas de la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos y amamos en este lado del mundo. Su química en pantalla era innegable, una fuerza arrolladora que te atrapaba desde el primer capítulo. Su relación parecía trascender la ficción, ir más allá de los guiones y los sets de grabación, y como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y vaya que no tardaron. Durante la emisión de la serie, las redes sociales explotaban literalmente con cada interacción entre ellos. Cada mirada robada, cada sonrisa cómplice, cada roce accidental. Los fans, con una dedicación digna de un detective del FBI, analizaban cada detalle, buscando desesperadamente señales de que su amor era real, de que lo que veíamos en pantalla era un reflejo de lo que sucedía fuera de ella. Y para ser honesta con ustedes, había momentos en los que era difícil no creerlo. La conexión entre Can y Demet era palpable, casi tangible. Era algo que se sentía a través de la pantalla, algo que te hacía suspirar y desear que su amor fuera eterno. Sin embargo, como suele suceder en la vida, las historias tienen un final. Al finalizar la serie, sus caminos se separaron. Ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales, embarcándose en otros proyectos, conociendo a otras personas, formando otras parejas. Demet, como muchos saben, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda que fue todo un evento en Turquía. Una celebración fastuosa que acaparó titulares y portadas de revistas. Can, por su parte, siguió cosechando éxitos en Italia, consolidándose como una estrella internacional, un galán codiciado por todas las marcas y productoras. Y ahí fue donde la historia pareció llegar a su fin. La llama de Candem, como cariñosamente los llamaban sus fans más acérrimos, se apagó. Muchos, incluyéndome, perdimos la esperanza de volver a verlos juntos, de revivir la magia de Erkenci Kuş. Pensábamos que era un capítulo cerrado, una bella historia que quedaría grabada en nuestros corazones, pero nada más. Hasta ahora. Porque, señoras y señores, el universo parece tener otros planes. O quizás Cupido estaba de vacaciones y decidió tomarse un vuelo a Roma para hacer de las suyas.
El caso es que hace unos días, las redes sociales se incendiaron, explotaron, colapsaron, elijan el verbo que mejor describa la magnitud del evento, con una noticia que parecía sacada de una película romántica, Can Yaman y Demet Özdemir, en Italia. Juntos. En San Valentín. La bomba explotó gracias a fotos y vídeos que comenzaron a circular como la pólvora por internet. Supuestamente ambos fueron vistos en Roma, disfrutando de la ciudad eterna, del Coliseo, de la Fontana di Trevi, de la pizza y la pasta, obvio, en el día más romántico del año. Las imágenes, seamos honestos, no eran de la mejor calidad. La nitidez dejaba mucho que desear, la iluminación era un desastre. Pero eran lo suficientemente claras como para encender la imaginación de los fans y desatar una ola de especulaciones sin precedentes. ¿Qué hacían juntos en Italia? ¿Era una simple coincidencia cósmica? ¿Un encuentro casual orquestado por el destino? ¿O había algo más, algo mucho más profundo y significativo detrás de todo esto? Las teorías, como era de esperarse, no tardaron en aparecer. Y algunas son realmente creativas. Algunos argumentan con una lógica impecable, que se trata de un nuevo proyecto profesional. Recordemos que Can Yaman ha estado trabajando intensamente en Italia en los últimos años, construyendo una sólida carrera como actor. Y Demet, por su parte, es una actriz sumamente popular y talentosa en Turquía. Quizás algún productor italiano con visión de futuro tuvo la genial idea de reunirlos en pantalla, de explotar la nostalgia y la química que los caracterizó en Erkencikus. Sería una jugada maestra. Si este fuera el caso, estaríamos ante un notición de proporciones épicas. Una serie o una película protagonizada por Can y Demet sería un éxito asegurado, rompería récords de audiencia y generaría millones de dólares. Ya me los imagino en la alfombra roja. Otros, con el corazón latiendo a 1000 por hora y los ojos llenos de ilusión, creen que se trata de un reencuentro amoroso. Recordemos que Demet se divorció de Oğuzhan Koç hace relativamente poco tiempo. Tal vez el destino, ese gran manipulador de vidas, los ha reunido nuevamente dándoles una segunda oportunidad para vivir su historia de amor. ¡Ay!, suspiramos con fervor. Imaginen la escena, Can y Demet, paseando de la mano por las calles empedradas de Roma, redescubriendo el amor, reviviendo la pasión, compartiendo helados y risas bajo el sol italiano. Sería como una película de esas que te hacen llorar de emoción. Y luego están los más escépticos, los que siempre ven el vaso medio vacío, los que creen que todo es un montaje, una estrategia de marketing cuidadosamente planeada para generar polémica y atraer atención. Argumentan que las fotos son falsas, que los vídeos están editados, que todo es una gran mentira orquestada por un publicista con demasiado tiempo libre. Pero incluso estos escépticos en el fondo de sus corazones, admiten que la idea de ver a Can y Demet juntos es demasiado tentadora para ignorarla. Personalmente creo que es importante mantener la calma, respirar hondo y no dejarnos llevar por la emoción desbordada. Las fotos y los vídeos que circulan por internet, por más convincentes que parezcan, no son pruebas definitivas de nada. Podrían ser ellos, o podrían ser dobles perfectamente caracterizados. Podría ser un encuentro casual, o podría ser algo mucho más profundo y significativo. Lo único que podemos hacer con certeza es esperar a que alguno de los dos, ya sea Can o Demet, confirme o desmienta la noticia. Pero, mientras tanto, ¿quién nos quita el derecho de soñar, verdad? Soñar con la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea en la pantalla grande, en la pantalla chica, o aún mejor, en la vida real. Soñar con la magia de Erkencikus, con la química inigualable que los unía, con el amor que parecía tan real que podías tocarlo con la punta de los dedos. Y es que en el fondo todos queremos creer en los cuentos de hadas, en las segundas oportunidades, en el poder del destino. Y la historia de Can y Demet con sus altibajos, sus separaciones y sus posibles reencuentros, tiene todos los ingredientes para ser un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nos haga creer que todo es posible. Así que mientras esperamos ansiosamente noticias oficiales, sigamos disfrutando de los recuerdos imborrables de Erkencikus, sigamos comentando y compartiendo en las redes sociales, sigamos alimentando nuestra pasión por Can y Demet. Y sobre todo sigamos creyendo en el amor, ese motor que mueve el mundo. Y hablando de creer en el amor, quiero aprovechar este momento para recordarles que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y valioso. Ya sea el amor de pareja, el amor familiar, el amor de amistad o el más importante de todos, el amor propio, el amor es lo que nos da sentido a la vida,
lo que nos impulsa a ser mejores personas, lo que nos conecta con los demás y nos hace sentir vivos. Así que si tienen a alguien a quien aman profundamente, díganle. No esperen a que sea demasiado tarde. Expresen sus sentimientos con sinceridad, demuestren su cariño con acciones, hagan que esa persona se sienta especial y amada. Porque el amor es un regalo precioso que debemos valorar, cuidar y cultivar todos ese días. Y ahora, volviendo al tema que nos compete, al culebrón de Canidemet, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo este embrollo. ¿Creen que realmente estuvieron juntos en Italia? ¿Piensan que hay posibilidades de un reencuentro amoroso? ¿O son de los que creen que todo es un montaje publicitario? Quiero leer sus teorías y opiniones. Además, si tienen alguna información adicional que pueda aportar luz a este misterio, alguna foto inédita, algún vídeo revelador, algún chisme jugoso que pueda enriquecer esta conversación, no duden en compartirlo. Este es un espacio seguro para compartir nuestra pasión por Canidemet, para analizar la situación desde diferentes perspectivas y para divertirnos juntos mientras esperamos noticias. Y eso es todo por hoy, mis queridos suscriptores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya entretenido, informado y sobre todo, que les haya dado algo en qué pensar. Recuerden que la información que les he presentado se basa en rumores y especulaciones, y que no hay nada confirmado oficialmente. Así que tomemos todo con pinzas y sigamos disfrutando de la magia de Canidemet. En resumen, hoy hablamos del posible e inesperado reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en Italia durante el día de San Valentín. Analizamos las fotos y vídeos que circulan por las redes sociales, las teorías que han surgido al respecto y la posibilidad de un nuevo proyecto profesional o un reencuentro amoroso. Les recordé la importancia del amor en todas sus formas y los invité a dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles una vez más que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó el vídeo, denle un like. Si creen que a alguien más le puede interesar, compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo traerles más chismes, más noticias, más análisis y, por supuesto, mucho entretenimiento. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.